Y en esta mañana de viernes nos acompaña nuestro terapeuta holístico, José Luis Segura. Con toda la alegría. ¿Cómo le va, señor? No nada más porque es viernes, sino porque estamos aquí. Porque estamos aquí viviendo, es. ¿no? En esta ciudad, en este planeta. Y bueno, como bien lo comentábamos hace unos minutos, José Luis, todo Sí. está regido por ciertas normas, ciertas leyes, ciertas reglas. Y también es en el caso de la astrología, ¿no? Exactamente. La astrología no es únicamente la ciencia de los horóscopos, es la ciencia de la vida. Y si queremos disfrutarla, aprovecharla y dar lo mejor de nosotros, nos conviene conocer estas 7 leyes. Sí. La primera, muy conocida, todo es mente. El universo es mental. Y nuestra felicidad depende de lo que estamos trabajando en la mente. Un secreto, dicen estas leyes, que cuides el pensamiento de este momento. No te preocupes del pasado, ni del futuro, porque el futuro es incierto. No existe todavía. Exacto, ¿no? entonces, aquí y ahora. ¿Cuál es el pensamiento que estás trabajando ahorita? Ahorita, esa es la clave de tu felicidad. Ay, ¿Sí? está ¿Ok? difícil, ¿no? Exactamente, pero hay que hacerlo. Sí. Nos conviene. Sí, sí, sí. Y bueno, otro principio universal o ley es la ley de correspondencia. ¿Sí? El universo, a través del sol, nos brinda luz, calor, Sí. vida. Por eso es un deber del ser humano ser bondadosos. Regresar, ¿no? Exactamente, es para que se cumpla un ciclo. Si yo nada más recibo, voy a atesorar, pero ese tesoro se va a atrofiar. Claro. Entonces es recibir y dar y recibir. Es correcto, me gusta. Ahorita me viene el otro principio de ritmo o ley. Fíjate que ese principio me gustó mucho practicarlo en el mar, ¿Por qué en el mar? porque ve cómo respira la tierra. La tierra respira y entonces cuando la tierra inhala, el agua del mar se recoge. La tierra exhala y el agua, Claro. ¿sí? Llega a las Inhala costas. y exhala, exactamente. Ahí Es está. vaivén, es este ritmo, Es como bien lo exactamente, dices, ¿no? es inhalar y exhalar. El ritmo ahí está. Sí. Ahí lo aprendí en el mar, ese principio de ritmo. Muy bien. Bien, pero hay otra ley de polaridad. Ley de polaridad. Dicen los antiguos que una vez un maestro negó inclusive a Dios por esto del tema de la oscuridad. Sí. ¿Sí? Si Dios creó todo, bueno, pues también creó la maldad y la oscuridad. Y un niño sabio le dice, no, hay un principio de polaridad, señor maestro. La oscuridad no es algo malo, es simplemente ausencia de luz. Claro. Entonces, Correcto. esa Sí. ley de polaridad nos dice, ponle luz a tu vida y se te va la envidia, la mala vibra, esa oscuridad. Es ¿Qué como te estas parece? cosas de lo positivo y lo negativo. Así ¿no? es, así es. Son los polos. Así es. Entonces, la meditación, Quique, nos invita al punto medio. Eso es todo. ¿Qué te parece? O sea, Claro. la oscuridad no es mala, No, no, no. es parte de la naturaleza. Correcto. Tenemos un principio o ley universal, todo vibra. Y tenemos aquí en México una frase popular que dice, el que se enoja, Pierde. pierde. ¿Qué pierde? Su ritmo, su vibración. Su energía. Su energía. Fíjate, nuestro corazón es un ser vivo Sí. que está palpitando. Entonces, si nos enojamos, si nos alteramos el ritmo y la vibración del corazón. Claro, es que decían en algún momento, ¿no? Que nuestros sentimientos, nuestras emociones afectan, claro está, nuestra salud. De también, ¿no? ahí que el primer principio es todo es mente. Aquí está, si estoy alterado de acá, voy a alterar lo de abajo. Todo lo demás, claro. Dice el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Y este principio de correspondencia me ilustró que allá arriba están muriendo y naciendo estrellas. Y acá abajo están muriendo células y naciendo otras. Como es arriba, es abajo. Claro, claro. Todo O sea, tiene es una sincronía. correspondencia, una sincronía. Claro. ¿Sí? De ahí que les recomiendo un libro que se llama Sincrodestino. Ok. Precisamente para sentirnos en armonía con nuestros seres queridos, con el universo y la vida. Sincrodestino. ¿Puedo decir el autor? O Sí, sí, sí. Es Deepak Chopra. Ok. Sincrodestino. Ahí está, Sí. gran recomendación. Así es. Hay otro principio universal o ley que es la ley de causa y efecto.
Quique, ¿estás de acuerdo que tendemos a echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa? Sí. Si estamos bien, no le echamos la culpa a nadie, No. pero si nos va mal, sí. Entonces, Claro. no, hay una ley de causa y efecto. Lo que tú estás pensando, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones están generando causas y esas causas generan un efecto. Claro, el que hace mal, le va mal. Mal le va. El que hace bien, le va bien. Exactamente. Entonces, por eso es importante, amigos, amigas, que seamos constructivos, que seamos amables, que solo por hoy seamos amables con los demás, solo por hoy ser agradecidos con el universo, con tus seres queridos. No por buenos, por conscientes, por inteligentes, Claro. porque vamos a conservar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Qué te parecen? Y por último, el Sí. principio de generación. Los mismos psicólogos y científicos ya nos afirman que el hombre y la mujer tenemos los dos polos, la energía masculina y femenina. Ese es el principio de generación. Así es que, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia lo masculino o femenino? Los dos. Claro. El día de hoy es los dos, porque las dos energías están vibrando, no nada más en nosotros, en todo ser vivo. Eso ¿Sí? es todo. ¿Qué te parece, Quique? Grandes leyes que debemos de aplicar, precisamente Conocer y para, aplicar, exactamente. para que tengamos este desenvolvimiento humano. Y desarrollo espiritual, como Mayor. tú bien decías Claro. al principio. No sé si estés de acuerdo que hay muchas personas religiosas que les falta espiritualidad. ¿Qué tal? Claro está. Y entonces cuando seamos religiosos y espirituales ya la hicimos. Eso es todo. Leyes universales. Muchas gracias, Lo mejor, José Kiko. Luis. Buen lo día. mejor para ti y lo mejor en este fin de semana. Y hablando precisamente de leyes, pues yo los invito a que vayamos a conocer uno de los espacios en donde se crearán próximamente las leyes que van a regir pues la Ciudad de México. Y eso le toca a Pilar. Vamos contigo, Pilar.